Mis hermanos, reciban bendiciones de nuestro Dios Padre y de este servidor. Mi nombre es Teo Hernández y hoy día compartiré un capítulo más, capítulo número 5 de Romanos, para todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de esta su radio Fuerza Salvadora. Recuerden, mis hermanos, que nos pueden escuchar también por YouTube y por la aplicación TuneIn. Así es que nuestra invitación, mis hermanos, es que también ustedes inviten a otros para que conozcan de los mensajes de nuestro Dios. Todo aquello que nosotros leemos en las Sagradas Escrituras son mensajes de Dios enviados para cada uno de nosotros. Y no tengamos, mis hermanos, la menor duda de que gracias a que hemos recibido la palabra de Dios en nuestras manos, nosotros vamos a conocer de Él y vamos a conocer de la fe. Vamos a tener fe en nuestra persona y vamos a arraigarnos a ella. Con la fe nosotros vamos a llegar a ser salvos, y por eso, mis hermanos, vamos a echarle muchas ganas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que gracias a Él es que nosotros somos redimidos de todos nuestros pecados, y a través de que nosotros confesamos nuestros pecados ante Él, es que Él nos da la salvación. Voy pues, mis hermanos, a comenzar a leerles este capítulo número 5 de Romanos. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, pues, hemos sido hechos justos, y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos tenido acceso a este estado de gracia, e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Incluso no nos acobardamos en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya que nos ha dado el Espíritu Santo y por el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Fíjense cómo Cristo murió por los pecadores cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos importantes. Difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa, tratándose de una buena persona. Tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Con mucha más razón, ahora nos salvará del castigo, si por su sangre hemos sido hechos justos y santos. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Con mucha más razón ahora su vida será nuestra plenitud. No solo eso, nos sentiremos seguros de Dios gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, por medio del cual hemos obtenido la reconciliación. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos,
asimismo la reabsolución merecida por uno solo, procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es que, mis hermanos, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos salvos. Gracias a que por uno solo, como dice aquí la palabra de Dios, por uno solo que fue Adán, quien por él nosotros nos hicimos pecadores también. Hubo pecado, sobreabundó el pecado gracias a Adán, pero también sobreabundó la gracia gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es grandioso, mis hermanos. ¿Se imaginan, mis hermanos, que todo haya sido como en el tiempo de Adán y Eva? Que no había pecado, que no había nada, que todo era felicidad. Tal vez muchos pensamos que habría sido muy hermoso y otros dicen que sería muy aburrido. Sin embargo, en la vida presente, en la vida que nosotros nos vamos a acarrear, si nosotros nos decidimos llevar una vida agradable ante Dios, si nosotros agradamos a Dios, vamos a llegar a tener una vida como la que tuvo Adán y Eva, que no había maldad, que no había dolor, no había tristeza, no había más que felicidad. Era todo lo que había. Entonces, hermanos, si por pura gracia de nuestro Señor Jesús hemos conseguido ser y tener felicidad en nuestra vida, hay que mantenernos de esa misma manera siempre. Decir no al pecado, ese pecado que nos acarrea tantos males en nuestra vida. Si seguimos así, mis hermanos, vamos a llegar a estar siempre una eternidad con nuestro Señor. De esto nos habla hoy la palabra de Dios. San Pablo a los romanos les dice que se mantengan en la fe y se mantengan sin cometer tantos pecados, ya que los pueblos paganos aún no eran acogidos a la fe. No aceptaban aún la fe de nuestro Señor Jesucristo. Cuando San Pablo iba y les hablaba de un nuevo orden, ese nuevo orden que Jesús trajo a las naciones, y fueron aceptando las reglas de nuestro Señor, todas las naciones. Claro que por esta causa muchos apóstoles y muchos otros que llegaron a la santidad, que fueron distribuyendo la palabra de Dios por la causa de nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos murieron. Pero esos hombres, mis hermanos, por haber cumplido, por haber llegado a la fe y por haberse hecho justos en el nombre del Señor, porque hacían la voluntad del Señor y no se quedaban con nada, sino que lo distribuían todo de su parte, terminaban cansadísimos por llevar el evangelio de nuestro Señor a toda la gente que los escuchaba. Se daban a conocer y daban a conocer a nuestro Señor, y por medio de eso es que ellos llegaron a la santidad, y ahora en la actualidad ellos se encuentran allá con nuestro Señor. Y nosotros también podemos ser justos y también podemos llegar a la santidad si nos lo proponemos. Pero si nos proponemos estar de flojos, sin hacer absolutamente nada, solamente sentadotes en los sofás, prendiendo el televisor, todo eso, hermanos, nos va a acarrear el llegar a estar en un infierno una eternidad. Claro que si no hacemos el daño, claro que si no somos malos con nuestros hermanos, con todos aquellos que nosotros conocemos, obviamente, ¿verdad?, que nuestro Señor va a tener consideración. Recordemos que Dios nuestro Señor es un juez justo. No juzga como nosotros, no juzga de la manera que nosotros juzgamos. ¿Se imagina que Dios juzgara de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás? Ya no estaríamos ninguno
aquí en la tierra. Todos, absolutamente todos, estuviéramos bajo tierra ya. Pero Dios es Dios justo. Dios nos da muchas oportunidades de que enmendemos nuestros pecados y de que seamos nuevas personas ante Él. Y por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios tiene que darse a conocer. Que la palabra de nuestro Señor no se quede escondida. Hay que traerla a la luz. A la luz, mis hermanos. Seamos hijos de la luz. Si seguimos en la oscuridad vamos a caer. Y no queremos estar en la oscuridad, queremos estar en la luz de Jesús, echándole muchas ganas. Claro que vamos a cansarnos, vamos a tener sufrimientos cuando ya reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, y cuando lo reconocemos que Él, y por medio de Él, vamos a tener paz en nuestro interior. ¿Qué andamos haciendo buscando en otras partes? ¿Qué buscamos en lugares que nos van a llevar a la perdición? Si conocemos ya de la fe, si conocemos ya de nuestro Señor, ¿qué andamos haciendo a escondidas? No, mis hermanos, salgamos a la luz y seamos luz para los demás, ¿verdad? Así como San Pablo, que él anunciaba el mensaje de Dios sin miedo. Él, cuando anunciaba el mensaje de nuestro Señor, lo hacía con poder para que las personas entendieran el mensaje. Claro que cuando a muchos no les convenía esta buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, se tapaban los oídos, comenzaban a blasfemar en contra de San Pablo y de todos aquellos que llevaban el mensaje de Dios a las demás naciones. Pero Dios, mis hermanos, tiene más poder que las personas. Y ellos tenían el Espíritu de Dios. Dios, nuestro Señor, actuaba muy fuerte en estos hombres que aceptaron a nuestro Señor. Por eso, hermanos, al igual que ellos, nosotros hagamos lo mismo, hablemos con poder, hablemos del amor de Dios a todas las personas. Dios es amoroso, es justo, Él no hace injusticia a nadie. Todo aquel que se acoja a nuestro Señor no va a quedar defraudado absolutamente de nada. Dios nuestro Señor lo va a cargar en sus brazos, en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier dolor. Dice del versículo 6 en adelante: fíjense cómo Cristo murió por los pecadores. Cuando llegó el momento, en un tiempo en que éramos importantes, difícilmente aceptaríamos morir por una persona justa. Tratándose de una buena persona, tal vez alguien se atrevería a sacrificar su vida, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Todavía éramos pecadores. Nosotros, cuando no conocíamos de Dios, no conocíamos de la ley de Jesús, que vino a traernos la buena nueva, éramos pecadores, caíamos en las redes del demonio, caíamos en cualquier mala circunstancia de nuestra vida, éramos muy malos. Lo que aquí San Pablo nos quiere decir, que acojamos a nuestro Señor. Todo aquel que está escuchando o que escucha algún mensaje de Dios y que se interesa en el mensaje de Dios, ábrale su corazón. Dios no va a hacer nada malo en usted. Dios no le va a hacer daño, todo lo contrario. Lo que el Señor quiere es rescatar su alma, rescatar su vida de este mundo y llevarla al otro mundo. Desde que nosotros comenzamos, mis hermanos, a tener el conocimiento de Dios, llegan sufrimientos, muchos sufrimientos, y es porque el demonio no está contento con nosotros. Es porque el demonio quiere atraparnos para él. Pero ya sabemos nosotros que Dios es el que nos va a llevar a esa gloria eterna. Y aceptemos todo lo que nos venga. En el nombre del Señor, aceptemos cualquier sufrimiento. Esos pecados que hemos cometido en nuestro pasado, olvidémoslos, dejémoslos, saquémoslos de nuestra persona.
No permitamos al demonio que sea más fuerte que Dios, porque eso es lo que estamos haciendo. Permitir que el diablo sea más fuerte que Dios, y no es así. Nosotros con las oraciones, con lo que pedimos a Dios, con nuestros rezos, cuando estamos en su presencia, nuestro Señor nos está escuchando. Aunque usted lo dude, nuestro Señor está atento a su mensaje, a lo que usted quiere de Él. Pero si no lo hacemos, si no doblamos rodilla, si no tenemos constancia en el Señor, ¿de qué manera vamos a conseguir todos sus favores? Por eso, hermanos, tratemos con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, llegar a conseguirnos esa vida eterna. Difícilmente moriríamos nosotros por alguna persona, nos lo dice aquí, pero Dios, que es tan amoroso con sus hijos, dio a su único hijo por todos, por el mundo entero, hermanos. No fue por una sola persona, y nosotros difícilmente lo haríamos por una persona. ¿Acaso moriría usted por algún conocido suyo? Por ejemplo, si a usted le dijeran que un familiar suyo va a morir porque le falta algún miembro de su cuerpo que usted puede donar a aquella persona y no la dona, ¿por qué? Porque usted no quiere morir. Obviamente, que usted al dar este miembro de su cuerpo, tal vez no va a ser el mismo, tal vez va a tener muchos sufrimientos, muchas otras enfermedades, y no se atreve a dar ese miembro de su cuerpo a aquel familiar, a aquel amigo, a aquel conocido, ¿verdad? No lo haríamos tal vez. Sin embargo, Jesucristo murió por el mundo entero, por todo aquel que se encuentra aquí en la tierra, por todo, hasta el más pequeño. Jesús vino a dar su vida. Entonces, si Él da su vida por nosotros, hermanos, nosotros hagamos algo de nuestra parte para que nuestro Señor se agrade con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Que Dios les bendiga.